desarrollo y consolidación de las revistas universitarias. Una continuación de la discusión sobre el quehacer de las revistas universitarias, el futuro, el presente, las situaciones. Y hoy, bueno, pues estará moderando esta primera mesa de esta jornada Jezreel Salazar, también miembro de la comunidad guasemita. Y pues adelante, los invito a que también participen en las otras conferencias que se llevarán a cabo el día de hoy. Tenemos una tercera conferencia magistral, también si se quieren apuntar. Y pues bueno, dejo en manos de Jezreel la conducción de esta mesa y que sea muy productiva. Y bueno, los saludo nuevamente a todas y a todas y seguimos escuchándonos y bien. Muchas gracias, Omar. Bueno, pues vamos a dar inicio a este día de el encuentro de revistas universitarias organizado por el Festival Semillas, ¿no? Esta iniciativa de la UACM que ha traído tantos frutos. Y este encuentro en particular que está organizado en conjunto con la red de directores y editores de revistas académicas y arbitradas de la UNAM, ¿no? Esta mesa me parece que es importante, ¿no? Por el tema que vamos a trabajar, ¿no? Esta cuestión de la política institucional, ¿no? Toda la importancia de este tipo de elementos vinculados con el financiamiento, pero también con una serie de líneas que nos permiten discutir sobre varias cuestiones, ¿no? La construcción de saberes vinculadas con las revistas, el asunto de la relación entre las revistas y un público, ¿no? De divulgación o de investigación, ¿no? Cuáles son esos límites que de pronto nos enfrentamos, ¿no? Y para esto me da mucho gusto que tengamos a los invitados del día de hoy, ¿no? Por desgracia, un par de estos invitados no van a poder asistir, pero mandaron sus participaciones, entonces las vamos a escuchar en el orden en el que viene en el programa, ¿no? Voy a presentar a Marta Esparza, que no está aquí, pero Gubisha Ruiz nos va a leer su presentación, su texto. Marta Esparza es pedagoga, diseñadora y editora. Es licenciada en asesoría psicopedagógica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y máster en educación familiar por la Universidad Panamericana y en edición por la Universidad de Salamanca. Es coordinadora nacional de la Red Nacional al Texto, es jefa del departamento editorial y miembro de la Comisión Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue personal del periódico El Hidrocálido y fue responsable del cuidado editorial de la revista de literatura Tierra Baldía y del comité editorial de la revista Docere de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces ahí está la semblanza de Marta y su presentación nos las va a leer Gubisha Ruiz. Entonces te doy la palabra, Gubisha. Estaba pensando en unos 10, 15 minutos quizá para cada, en un primer momento y luego ya pasamos a una discusión. Tienes la palabra. Muchas gracias, Jezreel. Bueno, nada más una precisión en la semblanza que leíste de la maestra Marta. Ella fue la coordinadora de la Red Nacional al Texto. Actualmente la doctora Elba Sánchez, quien también forma parte de la mesa, es la actual coordinadora. Entonces nada más sería pues esa pequeña precisión y actualización de los datos que nos compartiste. Pues muchas gracias. Sí, efectivamente, a la maestra Marta hoy por la mañana le surgió una actividad en la agenda de aquí de la institución y pues lamentablemente no pudo estar presente, pero compartió conmigo el trabajo que había estado preparando para presentar y compartir el día de hoy. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla. Por favor, si me confirman que puedan. Ya sí, se está viendo. Ya estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues sí, efectivamente, la maestra Marta preparó este trabajo para esta mesa que tiene título Política Institucional, bastón medular para el desarrollo y consolidación de las revistas universitarias. Un poco como contexto de, sí pueden, ¿sí se ve la siguiente diapositiva? No, ahorita no se ve.
A ver. Creo que a ver, denme un segundito. Esta pantalla sí pueden verla. Se está iniciando. Ya está. Ok. Bueno, creo que la voy a proyectar por aquí porque de la otra manera me causó un poco de conflicto. Sí, sí pueden ver la presentación. La pantalla, la producción editorial Sí se ve. de una institución es el termómetro de la actividad productiva de sus académicos e investigadores. Si nosotros partimos de que pues las universidades son los espacios en los que se genera la mayor cantidad de producción de conocimiento y que la forma de hacer llegar este conocimiento a toda la gente son los productos editoriales, entonces podemos partir de que es una buena forma de medir esta producción, esta forma en la que las instituciones están operando. Entonces, todo el trabajo que se realiza desde las áreas editoriales, no nada más en pues generar productos, generar un número de productos que se compartan, sino que esos productos correspondan a las políticas y los lineamientos editoriales, que correspondan a los criterios de calidad que se establecen para la difusión del conocimiento, que sigan las normas que se establecen para la validación y la evaluación de los académicos investigadores. Entonces, si nosotros volteamos hacia las áreas editoriales, pues entonces podemos partir de generar políticas y generar acuerdos para poder operar de una forma sana, no nada más como áreas de trabajo, sino también a nivel institucional. Creo que está un poquito pequeño el esquema, pero bueno, aquí Marta nos propone hacer este pequeño esquema gráfico de cómo tenemos nosotros como instituciones y como áreas editoriales que visualizar la producción de nuestros productos. Por un lado, nosotros tenemos una responsabilidad de generar contenidos pues que mejoren en los temas sociales, ¿no? de la comunidad. Entonces, tenemos que generar contenidos que tengan temáticas pertinentes, es decir, cada institución tendrá una necesidad muy particular en función de, por ejemplo, se me ocurre las regiones en las que esté operando. La realidad del norte del país es diferente a la del centro y a la del sur. Entonces, desde nuestras instituciones tendríamos que estar generando un seguimiento de nuestras temáticas para poder pues dar respuesta a las comunidades de los sitios en los que estamos operando. Obviamente la calidad y la cantidad. Nosotros tenemos presupuestos asignados y entonces es necesario, por ejemplo, fortalecer las áreas de evaluación de tal manera que los libros que nosotros o los productos, las revistas o los productos editoriales que estemos generando den respuesta a un número de productos y a la calidad que se necesita, dando buen uso a esos recursos que se nos fueron pues otorgados. Y finalmente, la edición cuidada. A veces los mismos tiempos de operación nos hacen hacer como que nuestros procesos editoriales un poco atropellados, pero no por eso tenemos que dejar de lado que somos sellos editoriales institucionales que tenemos que también hacer cuidado de la forma en la que estamos presentando nuestros productos. Pero también, por otro lado, tenemos que responder a temáticas de productividad, es decir, ya ayer en la mesa en la que tuvimos a Bianca Mara como invitada, hablábamos de esta parte en la que los investigadores también
requieren dar respuesta a los indicadores con los que están evaluados, porque eso de alguna manera también corresponde a los ingresos que ellos van a percibir como académicos y como investigadores. Y bueno, pues también estos indicadores se van a dar en función de las editoriales o de los espacios en los que ellos estén publicando sus trabajos. Entonces, de manera conjunta, esto sería un esquema que pudiera darnos los principales puntos que una editorial, una entidad editora de una institución tendría que tener bien configurado para poder dar respuesta a la necesidad de edición. El establecimiento de políticas e infraestructura es un indicador de la seriedad con la que las instituciones se toman el papel de la producción editorial. Es decir, el trabajo también se tiene que hacer en conjunto, no nada más por las áreas editoriales, sino también por las instituciones. El presupuesto que se asigne a las áreas editoriales, por supuesto, que va a permitir que todo el trabajo de lo que estamos hablando se pueda llevar a cabo. También va a sumar al esfuerzo que hacen desde los investigadores hasta los editores y los equipos editoriales para poder generar esa producción editorial. Entonces, las autoridades y los presupuestos forman parte importante de este trabajo de política editorial para poder pues tener áreas editoriales sanas. Este sería otro esquema en el cual pues Marta nos está proponiendo hacer esta estructura pues del esquema de trabajo para tener unas políticas sanas de producción editorial. Ella lo que nos propone es que a partir del apoyo que se da desde o el trabajo que se da desde la comisión ejecutiva, se puedan generar, en este caso específico al trabajo que hacemos en Autónoma de Aguascalientes respecto a las revistas. Tenemos una estructura de trabajo que nos permite desde primero generar un modelo de transformación que lo hicimos hace 4 años, que ya tenemos trabajando como red. Después creamos una red de revistas, después establecimos normatividad y políticas para el trabajo de las revistas, y todo esto da certeza de que cuando nos son otorgados recursos para poder operar, hay un proyecto serio, hay un proyecto formal. También el uso de las plataformas, de tener fortalecidas la infraestructura de red de telecomunicación institucional. En este caso, nosotros contamos con 2 plataformas editoriales. Eso también permite que se consolide el trabajo editorial y forma parte de políticas institucionales, porque las áreas editoriales se enfocarían a trabajar la parte editorial, pero siempre hay una parte tecnológica en la que se requiere apoyo. Entonces, gracias a esas políticas que se desarrollen, sumado al presupuesto, pues podemos tener plataformas que operen y que den seguimiento a las necesidades de publicación. Y bueno, finalmente, el apoyo de otros departamentos, porque también recordemos que las áreas editoriales no trabajan aisladas. Las áreas editoriales también, además del uso de tecnología, tienen que dar seguimiento a algunos trámites y procedimientos legales, por ejemplo. Entonces, las áreas jurídicas o los departamentos de los abogados dentro de la institución también tendrían que hacer un equipo de trabajo con las áreas editoriales para poder pues operar de una forma sana en el trabajo en equipo que se hace como institución. Y bueno, finalmente, un esquema que también Marta preparó para compartir es un ejemplo de cómo en la institución estamos trabajando el área editorial para pues dar respuesta a esta necesidad de producción de productos editoriales institucionales. El departamento editorial cuenta con 4 áreas de trabajo, 4 secciones. Una de ellas es, la red de revistas que mencionábamos, el área de comercialización, el área de producción, que evidentemente es pues, el origen de las publicaciones, y procesos gráficos, que es el área en donde nos apoyamos para la producción de los materiales, todo lo que es impreso
pues lo enviamos a estas áreas. A la par estamos trabajando en dar reconocimiento al trabajo editorial de las revistas. Esto es, dar atención a las necesidades particulares que tienen los editores de las revistas para poder pues canalizar institucionalmente lo que ellos puedan requerir para hacer su trabajo. La capacitación continua, estamos desarrollando varios programas de capacitación permanente. A veces los equipos editoriales sufren un flujo continuo de integrantes, entonces hay que estar o capacitando de cero o actualizando en esa capacitación. Y bueno, pues el trabajo de vinculación que siempre es necesario. Este tipo de mesas son muy ricas para todos los que trabajamos en red y trabajamos con proyectos editoriales, porque nos permite conocer cómo están trabajando en otras instituciones y pues retomar ideas para poder pues nosotros aplicarlas al interior del trabajo que hacemos, o viceversa, compartir la experiencia que nosotros tenemos para pues poder pues compartir un poco también de lo que se hace. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Gubisha. Ahora voy a darle el turno. Voy a cambiar el orden porque me avisan que Imanol va a poder estar hasta las 10 y cachito. Entonces le voy a dar la palabra a Imanol y ya después pasamos con Elba. Tienes la palabra, Imanol. No, déjame presentar. Imanol Ordorica obtuvo el grado de doctor en Ciencias Sociales en Educación en la Universidad de Stanford en 1999, maestrías en Sociología y en Educación por la misma universidad en 1998 y 1993, respectivamente. Obtuvo el grado de licenciado en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1991. Desde 1987 es integrante del personal académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Actualmente es investigador titular de tiempo completo en este instituto y profesor en los posgrados de Estudios Políticos y Sociales, de Pedagogía y de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 en 1999. En 2003 fue promovido al nivel 2 del SNI. En el 2004 le fue otorgada la cátedra Talbot, otorgada anualmente por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Fundador e integrante del Seminario de Educación Superior de la UNAM. Tienes la palabra, Imanol. Gracias, Yesreel. Espero haber pronunciado bien tu nombre. Gracias a la UACM y a todas y todos ustedes, colegas, por la invitación a dialogar. Lamento que voy a tener que salir un poco antes de que termine la mesa, pero me da mucho gusto poder estar aquí. Desde hace por lo menos 25 o 30 años, creo que hemos estado viviendo y viendo un fenómeno de transformación profunda de la naturaleza de las revistas académicas, fundadas casi desde el siglo XVI como un mecanismo de intercambio de conocimientos entre personas dedicadas a la reflexión intelectual, académica, a la investigación, fueron de alguna manera el motor o uno de los motores fundamentales para el establecimiento y la creación de la ciencia, ¿no? Como proyecto de conocimiento de la realidad, originalmente en Europa, uno de los proyectos, porque los había también en África y en Asia, pero que se volvió de alguna manera hegemónico y dominante hasta nuestros días. Las revistas jugaban un papel central en el intercambio de conocimientos. Era la idea de que periódicamente se podían dar a conocer los resultados de la investigación y la reflexión, intercambiarlos con colegas que se ubicaban en los mismos campos de conocimiento, disciplinas, o incluso hasta espacios profesionales, ¿no? Y este es el papel que habían jugado durante muchísimo tiempo. Sin embargo, decía yo que desde hace más o menos 30 años las revistas
empiezan a moverse para constituirse no solo en no esencialmente en un espacio de intercambio de conocimientos científicos entre grupos de investigación y personas dedicadas a la misma, sino en sistemas de evaluación del desempeño de personal académico y de investigación en casi todos los países. Entonces, los sistemas de prestigio e incluso de remuneración, como ocurre en México, se asociaron muchísimo a la idea de que la mejor evaluación posible para la calidad de los trabajos y de las investigaciones que cada persona realizaba era la cantidad de publicaciones en revistas arbitradas por pares que conocían profundamente los distintos campos de conocimiento, y se fue procediendo incluso a la clasificación de las revistas. Es cierto que desde el principio existían revistas más o menos prestigiadas, pero se fueron estableciendo índices y mecanismos para medir tanto el impacto de las propias revistas como el impacto de cada uno de sus artículos. Índices de citación, como el índice H, que se aplican no solo a cada artículo, a cada autor o autora o a cada revista, ¿no? O sea, se aplican en los tres ámbitos y aunque han sido muy criticados en los últimos años, siguen prevaleciendo y siguen de alguna manera estableciendo por lo menos una diferenciación entre lo que se llaman las revistas indexadas, así genéricamente, y las que no lo están. En ese escenario, las universidades, en particular de América Latina y de México, enfrentamos una condición muy complicada de demandas hacia nuestro trabajo académico y editorial. Y es, queremos tener la posibilidad de mantener revistas que le den un espacio de publicación a académicas y académicos que generan sus conocimientos en condiciones pues muy diferentes a las que ocurren en los países centrales, con presupuestos muy distintos, con una condición de desigualdad bastante marcada. Esto, que es una de las vocaciones, entra de alguna manera en confrontación con la idea de, bueno, ¿y cómo hacemos que ese conocimiento que se publica en estas revistas no se quede fuera de los circuitos de discusión amplio a nivel nacional, regional o internacional? Porque podemos tener una revista institucional que publica a todas las personas de una institución o las que se encuentran cerca de ella, pero en la que solamente publicamos nosotras y nosotros y que solamente nos leemos, si es que nos leemos, entre las comunidades más localizadas en cada institución. Entonces se entra en la lógica de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que en esta revista o el conjunto de revistas que tiene mi universidad o mi institución de educación superior participen un conjunto de académicas o académicos con artículos muy relevantes que están moviéndose en circuitos y que atraen la atención hacia las revistas y permiten entonces que se vea y se visibilice más la producción académica. En general me gusta más hablar de generación académica que de producción, pero bueno, de cada una de nuestras entidades, organismos e instituciones. Y ahí, en esta contradicción es donde nosotros nos tenemos que revolver y tratar de encontrar estrategias adecuadas para poder combinar estas dos presiones, la de dar salida a la generación de conocimientos local, llamémosle, institucional, y también darle la posibilidad de que esta producción, esta generación de conocimientos circule a nivel internacional. En la UNAM, junto con Guillermo Chávez, desarrollamos una estrategia que tiene como referente original a algo que hizo la UACM muy pronto y muy bien, que fue la construcción del proyecto de la revista Andamios,
en donde muy rápidamente Andamios quedó incluida en los índices más importantes, Web of Science y Scopus, ¿sí? Y esto hizo que fuera una revista deseable, ¿no? Una revista en la cual se volvió importante para nosotras y nosotros poder publicar ahí, porque uno tenía la seguridad de que la revista tenía la atención de ámbitos internacionales, quizás de habla hispana nada más, pero con una circulación y una visibilidad más amplia. Entonces, el esfuerzo que yo me acuerdo la primera vez creo que la única vez que publiqué un artículo en Andamios, me sorprendió, lo dirigía la actual rectora de la universidad, me sorprendió la cantidad de requisitos y la lata que daban con una y otra evaluación del comité de los dictaminadores, pidiendo más cambios y más cambios y más ajustes y un cuidado muy notable del manejo de bibliografía, referencias, citación, etcétera, etcétera. Estaban cumpliendo con estándares internacionales verdaderamente relevantes, ¿no? Y entonces le dieron esta proyección a la revista. Esto nos llevó a Guillermo en primer lugar y a mí también a plantear junto con otros y otras colegas, por supuesto, en la UNAM la necesidad de definir una estrategia. Y entendimos que esos índices internacionales son en realidad empresas y que la importancia, por ejemplo, de la lengua castellana o del español en el mundo académico era muy notable y que había que aprovechar el interés incluso comercial o mercantil de varias de estas empresas para poder proyectar nuestras revistas hacia la indexación. Y eso nos obligaba a meter recursos económicos de la institución, a conseguir esos recursos económicos y a hacer una serie de prácticas mejores, no por cumplir con los índices, por cumplir con el proyecto de la revista misma y de la universidad, que era, queremos darle proyección a los conocimientos que se generan dentro y alrededor de nuestra universidad hacia el ámbito internacional, ¿no? En este esquema, que sigue siendo la estrategia de muchas revistas, tenemos un comportamiento diferenciado dependiendo de... Yesrael, por favor, avísame si con el tiempo, sí, cuando me quede un minuto, avísame porque se me va la onda y si ya me queda nomás un minuto, de una vez avisa. Pero, o sea, tenemos un comportamiento muy diferenciado en las revistas de ciencias exactas, naturales, duras, como a veces se les llama. En realidad, por ejemplo, en la UNAM hay pocas, ¿no? Porque académicas y académicos de esta institución prefieren publicar en otras revistas indexadas en el ámbito internacional, pero casi todas las revistas de esta área de conocimientos estaban indexadas o estaban en proceso de indexación o pudimos apoyarlas y con relativa rapidez quedaron en Web of Science y en Scopus. Por el contrario, las revistas de ciencias sociales y humanidades estaban bastante retrasadas, muchas eran revistas muy importantes y sin embargo no tenían este reconocimiento porque jamás se había hecho el esfuerzo. Uno sabe, por ejemplo, que entrar al índice de revistas de CONACYT aumenta el número de artículos y la calidad de los artículos recibidos. Entrar en el índice Scopus con la revista, de repente llegan todavía muchos más artículos y también de mejor calidad. Y lo mismo ocurre cuando se llega, digamos, al pináculo, que son el core, el centro, digamos, de los índices de Web of Science. Entonces, no quiero con esto sonar como que estoy haciendo una promoción de los índices internacionales, ni una defensa del sistema. Lo que estoy tratando de plantear es que como editores de revistas necesitamos hacer un reconocimiento del panorama, el escenario que nos rodea, para establecer estrategias que nos permitan fortalecer a nuestras revistas, darles la mayor visibilidad internacional y nacional y conseguir con ello artículos de la mejor calidad, de la mejor
pertinencia, ¿no? Sin abandonar la idea de que estas revistas y sus contenidos sean relevantes para las realidades que nosotros vivimos, ¿no? Con esto Ahora quisiera sí te queda un minuto. Cerrar diciendo que es imprescindible tener, como lo tuvo en su momento, y ahora lo desconozco, en realidad no es que diga que se cortó o no se cortó en la UACM, la idea de que Andamios era un proyecto de la universidad, que en algún momento lo que hizo fue, y a lo mejor todavía hoy, que Andamios que la UACM tuviera más artículos en revistas indexadas que el Colegio de México, ¿no? Uno puede decir, bueno, sí, el indicador no muestra libros, no muestra capítulos de libros, el Colegio de México no se ocupó de indexar sus revistas, lo que ustedes quieran, pero fue un acierto de la universidad, ¿no? Y entonces es importante entender, y con esto quiero cerrar, que tenemos que asumir a las revistas como proyectos institucionales, ¿no? No como proyectos editoriales que flotan dentro de una institución y sobreviven, y generar las estrategias necesarias. Cada revista tiene que encontrar el nicho que busca y la estrategia necesaria para poderse desarrollar. Con esto termino y les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Muchas gracias, Imanol. Ahora le voy a dar la palabra a Elba Sánchez Rolón, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años. Tengo una ficha muy cortita de Elba, si quieres agregar al final como otros datos, estaré muy bien. Elba Sánchez Rolón es una académica investigadora mexicana, doctora en Humanidades, Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de estudio son la historia crítica de las teorías de la literatura y las configuraciones reflexivas en la literatura mexicana contemporánea. Te doy la palabra, Elba. Gracias, Jezreel. Me da mucho gusto estar en esta mesa. Gracias por la invitación al encuentro de revistas universitarias, por volver a encontrar algunos amigos por aquí y por las participaciones anteriores, que creo que fue muy grato también que se hiciera el cambio de orden, doctor Ordorica, porque me parece que un poco la línea de lo que quiero compartirles hoy tiene las dos vertientes de lo que Gubisha había ya comentado y que tiene que ver con este ámbito editorial, en el que también me desarrollo porque un poco por lo que decía Jezreel, bueno, del área de teoría literaria, después me fui a combinar este trabajo con la coordinación editorial en la Universidad de Guanajuato y en la coordinación de la Red Nacional al Texto. Entonces, este doble camino, ¿no? Que a veces, bueno, que hay que cruzar en algunos puntos, me parece que tiene que ver también con las participaciones anteriores y con lo que yo quisiera compartirles. Es decir, la preocupación de que en estos campos, en el campo editorial universitario en general, pero específicamente en el que nos ocupa, que son las revistas universitarias, somos múltiples los actores, y los perfiles y los ángulos que hay que atender, y la necesidad de que estos se interrelacionen y puedan entrar en un buen diálogo para que las cosas realmente caminen como queremos. Por supuesto, la tradición editorial de las universidades es larguísima, inicia prácticamente con ellas. Con la fundación de muchas de las universidades tenemos también las primeras imprentas, que era, ya que vamos a hablar también de cómo se va desarrollando el desarrollo tecnológico y cómo nos va cambiando la perspectiva. Cuando hablamos de editorial y de publicaciones no siempre ha sido lo mismo. Entonces, cómo las primeras imprentas tienen que ver con esa fundación de las universidades y como algo que parece muy evidente y que es bueno resaltar otra vez, que está ahí, que es relación de los universitarios, de todos los universitarios, y me refiero de los que apoyamos en algún área administrativa, de los que hacemos investigación, de los que somos estudiantes, etcétera, de todos los universitarios con las publicaciones de nuestra propia institución y con las externas. Es decir, hay una relación del conocimiento fundamental con la capacidad de poder comunicarlo, de poder hacerlo bien. Y para ello, como decía, se requieren diferentes ángulos y perfiles, así como se requieren también apoyos y así como se requieren también conocimientos muy diversos. Ahora, no siempre
ya que hablamos de políticas universitarias, institucionales, se llama en la mesa, no siempre coincide esta larga tradición esta larga tradición de la editorial en la universidad o de las revistas universitarias con políticas claras. Por supuesto, estas tienen que ver también con un marco histórico en el cual nos estamos moviendo y en el cual, por supuesto, los retos actuales son muy diferentes en este entorno de virtualidad, en el entorno del acceso abierto, en el entorno de una visibilidad que es muy distinta a la que podríamos haber pensado, no solo en esa fundación de las instituciones universitarias junto con sus imprentas, sino incluso hace unos 30 o 40 años en el ámbito de la edición universitaria. El entorno cambia, sin embargo, creo que tenemos todavía una gran cantidad de faltantes en lo que sería esta interacción entre el ámbito de las políticas institucionales, las políticas científicas, entre ellas las editoriales también, la comunidad académica, que además es la comunidad académica la que en muchas ocasiones está dirigiendo y editando esas revistas. Y me refiero precisamente a revistas académicas, porque por supuesto tenemos otros ámbitos de revistas académicas fuera de las universidades, donde hay editores comerciales, editores profesionales, que son quienes las lanzan y realizan las invitaciones y tratan de cumplir los parámetros para volverlas atractivas para los académicos y sus evaluaciones. Pero en el ámbito universitario, algo muy común es que sean más bien los grupos de investigación los que lanzan una iniciativa, la universidad la que tiene que respaldarla. Entonces, si estamos hablando de ponernos de acuerdo, tenemos aquí ya especialidades distintas que de pronto nos generan lenguajes distintos también y que necesitaríamos poner en correlación para poder ponernos de acuerdo y poder ir en el mismo sentido, porque si no, si estamos jalando para diferentes ámbitos al interior, de entrada ya tenemos un problema. Ahora, ¿qué se busca? Se ha dicho ya, ¿no? ¿Qué buscamos con las revistas universitarias? Por supuesto, está apuesta a la difusión del conocimiento, contemplado desde diferentes ángulos, desde la parte de selección de contenidos, que tiene que ver, claro, con ciertas estrategias muy concretas, pero fundamentalmente abona a la calidad académica de las revistas, los soportes tecnológicos, y la profesionalización de los equipos. A la par, es muy importante la coherencia de las políticas institucionales y editoriales con los parámetros de evaluación científica, que aquí se estaban mencionando ya también. No escribimos o publicamos, es cierto, solo para obtener puntos, o no deberíamos de hacerlo, pero es indispensable que contemplemos este ángulo. Yo creo que sí es un vicio en el que de pronto la necesidad de parámetros firmes de evaluación nos ha llevado a ciertos vicios en la academia, en las cuales quizá olvidamos algo. Por eso me gustó mucho que me tocara después del doctor Ordorica, porque creo que esta parte de no olvidar la comunicación por encima de solo los parámetros de los índices, importa estar en la indexación, pero importa que el fondo es la comunicación. Entonces, si perdemos de vista que la comunicación es el sentido tanto de una editorial universitaria como también de la investigación en las instituciones, si no podemos comunicarlo, ¿dónde nos quedamos? Además, si no lo podemos comunicar editorialmente, pues nuestro ámbito de diálogo es tan rico y reducido como lo es un aula. Y lo que queremos cuando se realiza investigación, cuando se realiza también contribución en el ámbito cultural, las universidades también publicamos revistas de difusión cultural. Cuando se realizan todas estas cosas, lo que necesitamos es que el diálogo sea siempre mucho más amplio. De eso se trata la edición. Bueno, ahora, si pensamos en el entorno actual, pues tenemos otros retos. ¿Cómo es? Y no solo por la pandemia, ya venía todo este flujo de lo que es la digitalización y el acceso abierto. Estamos hablando de revistas, ya es muy difícil que podamos desligarlas de lo que sería el tema de repositorios, el tema de acceso abierto y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la interoperatividad de la revista misma, ¿no? Que pueda conectarse por todas partes. Esto para las editoriales universitarias representa algunos retos que se han cubierto de diferentes maneras. La diversidad de las editoriales universitarias en México es muy grande. Tenemos, por supuesto, editoriales con una tradición muy larga
que ha ido consolidando diferentes políticas, lineamientos, estructuras que permiten atender muy diversos ángulos. Pero también tenemos editoriales universitarias muy pequeñas, donde 2 o 3 personas, y quizá estoy exagerando a veces una, termina no solo haciendo las revistas, los libros, insisto, iniciativas que son de los académicos, pero el puente es la editorial. Entonces, es el diseñador, el corrector, el gestor y el que tiene que buscar como sintaxis y al mismo tiempo el librero. Entonces, en ese sentido, la diversidad también tiene que ver con las capacidades de diálogo. Hay instituciones universitarias donde ha sido muy claro y se ha logrado estos diálogos precisamente para que las políticas estén establecidas y se tengan los apoyos que se requieren y se puedan cumplir con los retos. Sin embargo, hay otras donde precisamente el carácter tan pequeño de sus equipos, la dificultad y la cantidad de obstáculos que hay en esa ruta para poder hablar con el gestor del conocimiento o para poder entrar en diálogo con la comunidad académica, hace que se pierdan y que sea muchísimo más difícil lograr esos elementos que son esos retos que se nos plantean a todos. En ese sentido, bueno, tenemos los retos tecnológicos, por un lado, las editoriales universitarias, porque hemos transitado, como decíamos, es hermoso cuando uno va a una imprenta y todavía ve tipos móviles, es maravilloso porque es una historia atrás, pero de poder hacer eso, a tener computadoras y por todos los pasos tecnológicos, no los voy a decir aquí, pero todo lo que hemos tenido que pasar para finalmente terminar día a día y cada vez más rápido, teniendo que aprender a utilizar un software distinto, teniendo que aprender a vincular de una manera distinta y revisando opciones diferentes que tienen que ver precisamente con la visibilidad o que tienen que ver con esta interoperatividad de esos recursos electrónicos que estamos poniendo ya en línea, porque algo que ha ocurrido también, y fíjense, lo voy a decir desde el ámbito de letras del que soy, donde hace algunos años si nos mencionaban, deja de imprimir la revista, mejor que sea digital, realmente era como un choque al corazón, ¿no? Y es esa parte romántica del amor al papel que uno deja de tenerla, pero finalmente en el sentido práctico, en el sentido comunicativo, en el sentido de responder al objetivo central de esto, que es comunicar, es importante ir aprendiéndose todas estas cosas que además, como decía, salen vertiginosamente en la actualidad. Antes de la pandemia, con la pandemia mucho más, porque entonces necesitamos tener más cosas en línea o tener más acceso a lo que se tiene en línea, o por lo menos nos dimos más cuenta de ello, ¿no? De que ya vivimos en este otro ámbito. Ahora, ¿qué implica también profesionalización de los equipos? Los equipos de las editoriales siempre han sido multidisciplinarios, ¿no? Entonces, como decía, bueno, en algunos casos, esta multidisciplinariedad es en una sola persona, pero bueno, eso es una triste historia. Pero en realidad se necesita, claro, tienes gente que tiene que saber de corrección, que tiene que saber de diagramación, pero también de comercialización, que saber vender libros, que tiene que saber administrar, que tiene que saber gestionar recursos, que tiene que saber también de métricas de evaluación científica para que esto funcione. Y tienes ahora que incorporar también gente que sepa manejar estos sistemas. Entonces la profesión, y bueno, o incorporar gente, o que eso suena utópico, ya lo sé, o por lo menos capacitar, tienes que capacitarte también todo el tiempo. Entonces, tecnologías, capacitación, por supuesto, indispensable, derechos de autor y licencias. Revisando artículos respecto a este gran incremento de revistas y por supuesto artículos en las diferentes bases, ¿no? Repositorios y índices bibliográficos, que es impresionante cómo va subiendo. Lo cierto es que en algunos artículos, y me parece, bueno, y me ha tocado verlo, se señala esta falta de coincidencia entre algunos lineamientos editoriales que mantienen las revistas y que a lo mejor los venimos arrastrando de una tradición, con sus políticas a veces no tan manifiestas o no tan configuradas en coherencia de acceso abierto.
Es decir, si es acceso abierto tendría que haber otro tipo de licencias, pero de pronto nuestros propios reglamentos editoriales, si los tenemos, lineamientos editoriales, mantienen todavía parámetros de autorización de derechos que no están del todo acordes. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que está pasando? Pues es otra vez el flujo. Estamos avanzando rápido y necesitamos estar al día y atender y revisar todas las facetas del asunto. Insisto, con diferentes grados de avance de acuerdo al tamaño, la tradición y el peso que tiene cada editorial universitaria. Por supuesto, la obtención de fondos para equipamiento, porque como se ha dicho mucho en acceso abierto, que es que, insisto, este tema ya no se puede desprender de revistas, como se ha dicho mucho, ¿cómo vamos a hacer para cumplir aquellas buenas intenciones? ¿Se acuerdan la Declaración de Budapest, que además ya cumplirá 20 años el siguiente? Aquellas buenas intenciones de que sea libre, accesible, gratuito. Por supuesto, podemos tener la buena intención de el conocimiento es un bien común, como decían también otras declaraciones. Claro que sí. ¿Cómo hacemos eso? Si finalmente necesitamos un equipo capacitado, necesitamos tecnologías, por supuesto, hay iniciativas de software libre dentro de todo el movimiento de ciencia abierta, pero necesitamos también todos los elementos, toda la infraestructura para llegar hasta allá. Pues por supuesto hay que dialogar con las políticas institucionales y no solo institucionales, sino públicas para la obtención de recursos. Y el último punto, Jezreel, ya para cerrar, que también soy capaz de alargarme, cuando a uno le gusta algo se alarga mucho. El último punto sería que todo esto tiene que sumarse precisamente cuando hablamos de política institucional, hablamos de la interacción que tenemos aquellos miembros de una institución, y en este caso una universidad, en nuestra capacidad de diálogo, de aquello que llamamos alineación, y quería decirlo en sentido positivo, alineación en términos de planeación, es decir, ¿cuáles son los puntos que realmente nos importa fortalecer? ¿Y cómo vamos a hacer para que los diferentes actores no estén trabajando cada quien en su cubículo aparte? Ni el académico, ni el editor, ni el de planeación, ni el de apoyo a la investigación. Y creo que hay grandes esfuerzos bien logrados en muchas instituciones universitarias, que es muy bueno que México cuente con políticas escritas, no todos los países latinoamericanos las tienen, y México es de los primeros que empieza a sacarlas, ¿no? Por ejemplo, Ciencia Abierta en 2014 y otros que siguen. Sin embargo, creo que todavía nos falta muchísima interacción para no trabajar en el aislamiento de las áreas. Bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba. Bueno, ahora yo voy a leer la intervención que envió el maestro Amílcar, que es un texto breve. Amílcar Santos, que es el coordinador académico de la UACM y es el encargado del programa RUDI, que es las revistas universitarias de divulgación, ¿no? Entonces lo leo para dar después pie a la discusión, las preguntas, quienes están ahí en el Zoom y también quienes nos ven por Facebook y por YouTube pueden mandar preguntas para que las vayan preparando. Dice así: muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa del encuentro de revistas universitarias, parte del Festival Semillas 2021. Antes que nada, me disculpo por no poder estar en la mesa de discusión, pero surgió un compromiso que me fue imposible no atender. Sin embargo, no quise dejar pasar esta oportunidad para participar de alguna manera y decidí enviar este breve escrito de modo que pueda entrar en la discusión. Al inicio, el tema de discusión me preocupa mucho, pues no es un tema sobre el cual trabaje cotidianamente. Y pensaba en qué podría aportar a esta cuestión. En mi encargo como coordinador académico de la UACM, tengo bajo mi responsabilidad el programa RUDI, Revistas Universitarias de Divulgación, que alberga las revistas Palabrijes, Acércate y Mefisto. Por lo que, reflexionando con la experiencia obtenida en este tiempo, colaborando con los profesores que están ahí y la tarea titánica que enfrentan de sacar adelante sus respectivos proyectos, nos hace falta como institución contar con una política editorial institucional en general, y una específicamente que esté dirigida al apoyo, consolidación y seguimiento de las revistas universitarias con que cuenta la UACM. Nos encontramos en un momento muy importante, pues tenemos la oportunidad de construir dicha política. Contar con una política editorial institucional para revistas universitarias permitirá
que las revistas que se publican en nuestra universidad se desarrollen de manera adecuada. Ya no tendrían la incertidumbre de si contarán con apoyo y recursos para poder publicar, con todo lo que ello implica. Y asimismo, la universidad podrá tener la certeza de que las revistas que se publican bajo su cobijo son revistas de calidad y que tienen un impacto en el público al que va dirigido. ¿Cómo pensar una política que nos permite el desarrollo y la consolidación de las revistas universitarias y que esté acorde al modelo educativo de la UASM? ¿Cómo construir una política para revistas universitarias que contemple a todos los diferentes campos del conocimiento científico, humanístico, tecnológico y cultural? Es un gran reto que debemos tomar inmediatamente. En resumen, la política editorial institucional para revistas universitarias de la UASM debe poner en su centro la inclusión, la diversidad, la innovación, la especialización no temprana, la libertad de cátedra y el aprendizaje centrado en el estudiante. En ese sentido, esta política podrá ser efectivamente un bastión para el desarrollo y consolidación de las revistas universitarias, siempre y cuando fomente y garantice la misma flexibilidad e innovación en sus lineamientos editoriales. Si por el contrario, por bastión entendiéramos un sistema rígido y conservador que pretenda someter u homologar a las revistas solo por complacer un canon o una convención editorial, entonces el desarrollo y consolidación de nuestras revistas podría tener un camino muy accidentado. La política institucional será bastión de las revistas en la medida en que nuestras políticas editoriales se sigan y deriven de las premisas flexibles e innovadoras contenidas en la ley de la UASM. Y ese es todo el texto que manda Amílcar, pero a partir del cual podríamos comenzar este diálogo, ¿no? Con todas las intervenciones que han hecho y que me parece que han sido muy, muy significativas, ¿no? Estoy acá viendo algunos comentarios, pero antes de eso, quisiera simplemente plantear una cuestión que me parece que es relevante en todo esto que se ha dicho, ¿no? Que es básicamente un asunto que tiene que ver con algo de fondo, ¿no? ¿De qué manera poder vincular toda esta cuestión de un financiamiento, una serie de necesidades institucionales vinculadas con presupuestos, con índices, con tecnología, con organización de equipos de trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo seguir construyendo saberes que no se vuelvan en la especialización algo desconectado de la esfera pública, ¿no? Que además en el ámbito de la UASM me parece que es central porque es una universidad que todo el tiempo tiene como principio, y su fundación está sobre ese principio, el hecho de un interés por lo social, ¿no? Por la conexión entre esos saberes producidos en la academia y sus implementaciones muy prácticas y sobre todo en cuanto a una, digamos, yo diría una política de democratización de bienes culturales, ¿no? Que no implique simplemente esto que ya mencionaban en varias participaciones, una productividad sin que haya una perspectiva crítica también respecto a esa forma de producir conocimiento que en los últimos años, como señalaba Imanol, ha ido transformándose, ¿no? Y además ha ido modificando el lugar de las revistas, ¿no? Y las funciones de las revistas incluso, ¿no? Acá tenemos unas preguntas desde el canal de YouTube, pero también si alguien quiere comentar de los que están en el Zoom, puede levantar la mano y le doy la palabra, o incluso puede escribir también en el chat. Bueno, dan saludos desde Cuba, ¿no? También acá en la Ciudad de México, ¿no? Dice acá Maya López, de acuerdo, necesitamos seriedad institucional para apoyar a las revistas universitarias y tener una edición sana de revistas, como propone Marta. Emma Jiménez, desde la revista de CIRES, de un estudio sobre la enseñanza, aprendizaje del español, también manda saludos, comentan sobre la importancia del trabajo de la institución, y sobre bueno, son invitaciones también a colaborar, ¿no? Me gustaría saber si alguien ahí en el Zoom tiene preguntas, comentarios. Creo que Omar también quiere leer algunas menciones que están haciendo en YouTube. Ah, no, son estas, ¿no? Estas que acabo de leer. Sí, sí.
Bueno, no sé si alguien quiere comentar para que podamos dialogar. Sí, Leonel. Gracias, Jezreel. Pues muy interesantes todas las intervenciones y las presentaciones de diferentes perspectivas institucionales respecto de las revistas. A mí me gustaría un poco continuar lo que está planteando Jezreel, ¿no? De la siguiente manera. Cuando se es la UNAM, que tiene un músculo formidable para la edición, hay una pluralidad y una diversidad de enfoques que se expresan en las diferentes revistas que publican. Ayer, en la tarde, en el taller de este mismo encuentro, Emma Paniagua estaba contándonos que la UNAM tiene, por ejemplo, una revista especializada en lengua náhuatl, que es, por su propia naturaleza, una revista que no se indexa y que no puede indexarse, o sea, su naturaleza misma no llena los parámetros fijados para estas indexaciones. Y sin embargo, es una revista imprescindible, es una revista de referencia, es una revista que nadie puede cuestionar su valor editorial, institucional, cultural, de diversidad, en fin, ¿no? Incuestionable. Entonces, cuando estábamos armando y confabulándonos en esta complicidad con Guillermo Chávez sobre cómo nombrar este encuentro, decidimos llamarlo Encuentro de Revistas Universitarias y no de revistas académicas, ¿no? O de revistas indexadas o de revistas institucionales. ¿Por qué? Porque pensamos que el ámbito de lo universitario es diverso, ¿no? Y está más allá de estas indexaciones o de estos reconocimientos o de esta funcionalidad de termómetro, como lo plantea Marta Esparza, ¿no? Y me parece que lo que coloca en el centro de la discusión es cuál es el vínculo entre la revista y su contenido con sus lectores, ¿no? Me parece que toda la parte de medición de los índices es importante, pero mide otras cosas. No necesariamente mide el vínculo o la relación o la función que cumple la publicación con sus lectores, ¿sí? Se puede argumentar que las citaciones implican vínculos con lectores especializados, ¿no? Sin embargo, yo pondría ahí una alerta porque no necesariamente. No necesariamente, y sabemos que este proceso de citaciones, por ejemplo, también genera muchas distorsiones, ¿no? Que no necesariamente están implicando que el conocimiento que se genera en las universidades se esté socializando, ¿no? O se esté socializando de una forma que cierre el círculo de la función social de la universidad. Cierra un círculo de otras funciones sociales, ¿no? Como la de, pues no quiero llamarlo la meritocracia, pero sí, de alguna manera, la certificación de los investigadores, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, y en la UACM nos parece importante porque, bueno, tanto Jezreel como Omar conocen los casos particulares de la revista Acércate y de la revista Palabrijes, que por su naturaleza no son revistas indexadas, como sí lo es Andamios, ¿no? Entonces, lo bueno es que en la UACM tenemos una revista como Andamios y tenemos revistas como Acércate y como Palabrijes. Y es solo un ejemplo, ¿no? Revistas que se utilizan en el aula, ¿no? Estas dos revistas que no están indexadas son revistas que se utilizan en el aula. No porque sean revistas de texto, ¿no? Sino porque son revistas útiles, son revistas complemento. Entonces, si la revista Palabrijes imprime 3,000 ejemplares, son 3,000 lectores. Y eso está garantizado porque hay un sistema de distribución que lleva las revistas a los profesores para que sean útiles en el aula, ¿no? Entonces, ese es otro parámetro que requiere todo un esfuerzo de perspectiva editorial
y también de evaluación institucional, que hay que decirlo, en la UACM tendríamos que madurarlo. O sea, no ha estado mal, ¿no? Tenemos revistas que tienen 10 años o más, como Palabrijes, y todavía no existe institucionalmente una forma que nos permita conocer el impacto directo o la relación o el vínculo que establece la revista con sus lectores. Yo estoy seguro que es fenomenal, estoy segurísimo, ¿sí? Pero desde el punto de vista institucional, y creo que el texto de Amílcar lo plantea, la universidad tiene que decir, ok, vamos a ver los índices, los estándares que plantea CONACYT o que plantea Scopus, ok, ¿no? Vamos a tener algunas revistas en ese ámbito y vamos a tener otras revistas, pero no, esas otras revistas también necesitan tener una retroalimentación, también necesitan algo que día con día les oriente de cómo van, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Leonel. Gubisha quiere responder al respecto y después le damos la palabra a Omar. Sí, gracias. Bueno, yo creo que efectivamente sería muy pues arriesgado hablar de políticas de manera general, porque las realidades de cada institución son muy particulares y sobre todo las realidades de cada proyecto editorial también así lo son. Nosotros aquí en Aguascalientes justo nos expresamos así de las revistas, proyectos editoriales, porque hay algunas que incluso ahorita están por nacer, tienen un par de años construyendo este proceso de publicar su primer número y es algo que se tiene que hacer con mucha responsabilidad. Y tenemos que generar estrategias para apoyar un proyecto que está por nacer o una revista que tiene 15 años consolidada. Y cada una de esas realidades se tienen que trabajar de manera distinta. Entonces yo creo que una forma correcta es partir de lo particular a lo general. Y entonces conocer cuál es la realidad de cada uno de esos proyectos. Ya lo decía Elba, hay proyectos que tienen 8 personas para poder generar ese producto editorial y hay otros productos o otros proyectos que tienen 1 o 2 personas que tienen que cumplir todas las funciones del mismo proceso que lo hacen las otras 8 personas en el siguiente proyecto. Por ejemplo, nosotros aquí en la institución hicimos un estudio de comunidades de práctica en la cual hicimos pues como que desmenuzamos cada una de las áreas importantes que tenía que atenderse de los proyectos editoriales y conocer desde los perfiles de nuestros editores, porque nosotros también tenemos revistas estudiantiles, entonces la realidad del editor que está a cargo de una revista estudiantil es muy distinta a la realidad de un editor que está a cargo de una revista científica, ¿no? Uno es un estudiante, el otro seguramente es un doctor, uno trabaja con su computadora, el otro incluso tiene un cubículo con un equipo asignado al proyecto, en fin, no podemos hablar de editores en general, tenemos que hablar de manera particular y de ahí vamos desprendiendo pues todas estas características que los envuelven, pero al final, si vamos a evaluar y si vamos a pedir calidad, tiene que ser en función de cada una de esas realidades. A nosotros, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, nos sirvió mucho retomar los criterios que tiene el catálogo 2.0 de la TINDEX, que creemos que es como lo básico en función de calidad y de evaluación y de tecnología para evaluar nuestros proyectos al interior. Entonces, nosotros sí lo establecemos como una responsabilidad y un compromiso de nuestros editores, independientemente del perfil que tengan o el tipo de proyecto que ellos realicen, deberán cumplir de manera individual el seguimiento de estos criterios para nosotros, con el mismo formulario que tiene la TINDEX, conocer cuál es su realidad y eso nos sirve para pues saber en qué podemos apoyarlos y dar continuidad. O sea, es una evaluación no como calificación, sino como un diagnóstico de conocer qué es lo que tiene esa revista, cuáles son sus áreas de oportunidad y entonces trabajar con ellas. Otra cosa que a nosotros nos sirve, porque efectivamente en esta construcción de consolidación de nuestros proyectos hemos logrado ingresar a índices.
Sin embargo, a nosotros nos ayuda también mucho dar seguimiento a las métricas, en el caso de las revistas digitales, de conocer cuál es el número de visualizaciones y de descargas que tiene esa revista. Ese también es un buen parámetro. Por ejemplo, nosotros en Aguascalientes tenemos pues el caso de que en nuestro artículo más consultado, más descargado y más visualizado, es un artículo de una revista estudiantil. A pesar de que tenemos revistas científicas, esta revista en particular tiene un artículo que es el más leído de todas las revistas, de las 14 revistas que tiene Aguascalientes. Ese también es un fenómeno que puede ayudarnos a medir pues, la productividad que tienen estos proyectos editoriales. Y finalmente, pues también el tener la plataforma permite ir viendo cuál es el desempeño que cada uno de los proyectos tiene. Una revista cuando en un año no publicó ningún número, por ejemplo, también nos sirve para medir qué está pasando, detectar a tiempo cuáles son las necesidades que van teniendo. Entonces, al final creo que es eso, hablar de políticas en general es delicado si no hay este trabajo previo, si no hay un proyecto de tener claro cuál es el objetivo de tener ese proyecto activo. Muchas gracias, Gubisha. Ahora tiene la palabra Omar. Hola nuevamente a todas y a todas. Bueno, justamente han puesto sobre la mesa cosas muy, muy importantes, tanto en las distintas participaciones de los que estaban generando esta mesa como en esta ronda de discusión. Leonel comentaba algo muy importante. ¿Cuál es el papel de la universidad? ¿No? Al final de cuentas, el trabajo que ocurre dentro de las universidades es un trabajo que se sustenta con dinero público, con dinero de todos nosotros y de las personas. Y las universidades también, a veces nos olvidamos que somos eso, tenemos una función pública, una función social. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que todos estos 2 días de plática nos hemos centrado en revistas evaluadas por universidades, por gremios muy particulares dentro de las universidades. O sea, fuera del verdadero universo que es las propias universidades y fuera un poco de el papel que juegan los proyectos editoriales dentro de las universidades para las comunidades fuera de ellas, es decir, para la sociedad. Y ahí es un punto bien interesante. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos cuál es el verdadero impacto que tenemos en la sociedad como institución? ¿Cómo podemos medir el impacto que tienen las revistas fuera de los círculos académicos? ¿No? Eso también me hace pensar en algo que comentaba Elba, es decir, nos enfrentamos a múltiples problemas, ¿no? Dentro de la universidad no solo está el asunto de la tecnología, la capacitación, los asuntos legales, todo esto, incluso toda esa parte administrativa que también Gubisha platicaba en este triángulo, ¿no? Que nos ponía de cuáles son las diferentes partes que consolidan un proyecto editorial. También me hace ver que dentro de las universidades hay proyectos es decir, hay mucha desigualdad entre proyectos editoriales, ¿no? ¿Por qué se le apuesta más, por ejemplo, a una revista indexada que a una revista universitaria generada para la comunidad escolar, por los propios estudiantes o para comunidades cercanas en las cuales se insertan las propias universidades? ¿Qué vale más? ¿Un índice? O llevar una revista a una plaza pública, ponerla en una mesa, ver que la gente la empieza a tomar y tomar una fotografía de un parque donde están los padres con los hijos leyendo los diferentes artículos, por ejemplo, de ciencia. Estoy hablando un poco con la experiencia que he tenido con Acércate, ¿no? Tú llevas a las plazas públicas, llevas a una feria de ciencias, a la gente que va a visitar, por ejemplo, un planetario público, con el pago de su entrada, tú regalas la revista y observas a la salida a las familias leyendo ciencia, leyendo cultura. ¿Qué vale más? ¿No? Es decir, ¿cómo medimos ese impacto? A mí me parece muy importante ponerlo sobre la mesa porque es algo que no se considera. Y entonces, si una revista no tiene un impacto medible, ¿cómo podemos medir esa otra
Esta es otra gran aportación que hacemos, ¿no? A la sociedad, las revistas. Lo decía Imanol también, las revistas tienen que ser un proyecto institucional. Yo siempre he creído que las revistas son una ventana donde el resto de la sociedad puede observar lo que ocurre adentro y generar un puente, justamente. En la sesión pasada hablaban del editor como un puente entre la institución y los diferentes públicos. ¿Y eso cómo lo medimos? Porque si seguimos valorando solo la pertinencia de las revistas indexadas, el grueso del trabajo que hay, que lo hacen 1, 2, 3 u 8 personas, ¿cómo se mide? ¿Cómo se mide eso? A mí me ha sorprendido mucho, hasta ahora que lo mencionó Leonel, la importancia de ver esas otras revistas que no tienen el mismo apoyo institucional, y es algo que hay que madurar, me imagino, no solo dentro de la UACM, sino también en otros espacios, en otras instituciones, ¿no? Es decir, porque unas sí tienen un editor permanente, computadoras, un, un cubículo, diseñadores, y otras tienen que luchar día con día para conseguir una computadora. Y además hacer cosas de calidad, ¿no? Tiene que ser un proyecto institucional. Y mientras las propias autoridades universitarias no terminen de asumir eso, es la importancia que tienen los proyectos editoriales como ventanas, pues estaríamos todavía en una disparidad muy grande. Ayer discutíamos de la ciencia abierta, ¿no? Bueno, esto es un poco eso. Las revistas que no están en ese sistema de cobro, las revistas que no se paga por publicar, las revistas que llegan a públicos, le entregas a la mano a un chico, un estudiante, un ama de casa. Eso es open access, ¿no? O sea, eso es tener cultura a la mano de todos, y eso es, creo que, un papel fundamental de las universidades que se canaliza a través de las revistas y de las plataformas digitales. Entonces, bueno, me parece importante y agradezco mucho que lo hayan mencionado, porque es algo que no se ha discutido del todo, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco mi participación, y agradecer también de paso a todos los que están en YouTube, que nos saludan desde la Universidad Autónoma de Querétaro, de Iztapalapa, desde Guanajuato, ¿no? Es muy grato escuchar que hay colegas de diferentes partes del mundo y de diferentes estados. Los saludamos también por acá y gracias por su participación. Gracias. Gracias, Omar. En efecto, ahí como se ha ido girando la discusión en torno a esta cuestión de la jerarquización de los conocimientos y de los saberes, ¿no? Porque al final esa desigualdad de la que hablabas, Omar, y que también mencionaba Leonel en otro sentido a partir de preguntas en torno a de qué modo tiene algún efecto sobre ciertos lectores, ¿no? O cómo medir esa relación, creo que es bien importante. Nos quedan unos poquitos minutos. Le voy a dar la palabra a Elba, poniendo también un acento vinculado con esta cuestión del mundo letrado, ¿no? O sea, de las revistas ya no teniendo el papel que antes tenían para construir la esfera pública, para construir proyectos de nación, ¿no? Incluso propuestas de mundo, ¿no? Sino cada vez más en esta cuestión de la especialización y por lo tanto también de a veces conocimientos más a partir de prácticas individualizantes, ¿no? Nada más quería poner eso sobre la mesa, esa posibilidad de las revistas para construir comunidades de diálogo, que no solo sean entre especialistas, sino también justo que conformen, digamos, comunidad, ¿no? Elba, ¿querías decir algo más como para cerrar la mesa? Sí, bueno. Sí. Sí, a partir de lo que se ha dicho y precisamente con lo último que comentaste, Jezreel, me parece que ese acento en esta comunicación como compromiso de las instituciones, comunicación de conocimiento, de cultura, es fundamental desde mi punto de vista, porque la función de las universidades, claro que es generar conocimiento, pero no se genera para que se consuma a sí mismo, sino precisamente para que pueda ser comunicable, pero también comunicar la cultura y comprometerse con ello. O sea, creo que el problema es que nos hemos puesto parámetros o hemos trasladado parámetros internacionales a las instituciones en sus políticas que nos acortan precisamente estos elementos. Porque como decía Omar, si no se puede evidenciar, entonces parece que no vale,
y qué es silente entonces lo que estás haciendo. Entonces creo que sí es fundamental porque las revistas tienen precisamente un ángulo mucho más amplio. Me encantaron las menciones a las revistas estudiantiles porque también es algo que lo que se tiene que atender, ¿no? Las que generan los profesores, pero también las revistas estudiantiles, donde de pronto hay que dar un acompañamiento y yo ahí sí creo que tiene que haber un apoyo institucional, pero en ese caso le quitaría un poco el término de proyecto institucional, porque creo que las revistas precisamente generan comunidades, porque generan identidades de grupos, de momentos muy específicos, y en ocasiones son revistas que tienen que nacer y morir con el grupo, como ha ocurrido en la historia de las revistas de literatura, de humanidades, en México también. Hay revistas que tienen esa función, y muchos casos son las revistas estudiantiles, que tienen un grupo y entonces tiene que morir con ese grupo, digamos, cuando el momento se cierra. Pero hay otras que tienen que ver con otro tipo de parámetros. Lo que yo creo que es fundamental para no alargarme es no perder de mira cuál es el objetivo comunicativo de hacerlo. Y no perdernos porque tenemos un montón de requisitos y de elementos que tienen que ver con estos otros parámetros que es que de verdad como la serpiente que se muerde la cola nos los pusimos nosotros y ahora tenemos que atendernos y parece que se pierde el sentido. Entonces, bueno, es todo de mi parte. Y hay una pregunta más justo para ti, Elba, de parte de Ramsés Oviedo, de la revista, déjame ver, ¿de cuál es? De la UAC. Y dice, ¿qué acciones ha tomado la Universidad de Guanajuato para profesionalizar a los responsables de las revistas científicas? Si tienen algún programa institucional, muy velozmente. Sí. ¿Qué más quisiéramos que tener un programa institucional? Lo que hacemos es tratar de sumar experiencias, es decir, tenemos algunas revistas con buenos índices, sobre todo, bueno, en ese aspecto de las académicas, con buenos índices y entonces sumamos la experiencia también para poder jalar a las otras, es lo que hemos hecho. En el caso, por ejemplo, de las estudiantiles, cuando se acercan, les damos acompañamiento en todo lo que podemos, porque ahí sí son temas específicos, desde corrección, diseño, etcétera. Y en el caso de las de divulgación, sinceramente no siempre son las menos apoyadas. Ahí las universidades son distintas. Nosotros tenemos en algunos casos algunas de difusión mucho más apoyadas que las académicas, pero son casos particulares, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar con esto, esta mesa sobre la política institucional como bastión medular para el desarrollo y la consolidación de las revistas universitarias. Quedan todavía ahí como, obviamente, muchas interrogantes sobre el asunto, pero vamos a cerrar también invitando, a las 11 tenemos otro evento relacionado con este encuentro de revistas universitarias. Se llama El papel de una red en el fortalecimiento de las revistas universitarias, con integrantes de la Red SARA, la Red Nacional de Portales de Revistas Científicas de Argentina. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias a los participantes y creo que fue una discusión rica y que obviamente debe tener continuidad. Bien, pues muchas gracias a todas y todos los participantes en esta mesa. Nos saludan también, por supuesto, desde la Universidad Tecnológica de El Salvador, Araceli Hernández agradece esta mesa y nos saluda desde este lugar del continente americano. También nos saluda Emma Jiménez de la UNAM. Y pues bueno, ya lo decía Jezreel, en unos minutos más comenzamos con la conferencia magistral número 3, la tercera conferencia de este evento de encuentro de revistas universitarias. Y por ahí creo que Leonel quiere participar. Nada más, en el chat les pusimos la liga que les lleva un formulario y les vamos a agradecer si nos apoyan llenándolo, porque nos da elementos para la evaluación del encuentro y del festival. Quienes nos apoyen llenando el formulario van a recibir de regalo un libro. Entonces, pues ahí está en el chat la liga al formulario. Muchísimas gracias. Bueno, faltan algunos minutos. Me daré, si quieren, la tarea también para que las personas que están por acá en Zoom puedan enterarse un poco
lo que va ocurriendo también en YouTube, ¿no? Maya López dices, de acuerdo con Omar, hay desigualdad entre las revistas. Y Shell Mogo pone, pienso que los índices son una herramienta para la visibilidad y generar buenas prácticas, pero no deben ser una meta. La meta es generar y compartir conocimientos, no solo en la virtualidad, sino en todos los espacios posibles. Samantha dice, David, muy de acuerdo. Maya Lucrecia también dice, bueno, sí, hace falta el asunto de los diseñadores. Y ya mencionamos justo a Ramsés Oviedo de El Salvador, que nos comenta que hay indicadores para el impacto científico, pero para la influencia hacen falta operacionalizar criterios más cualitativos para poder medir esto. Y bueno, por ahí también gente está de acuerdo en YouTube. Pues los invitamos, justamente queda la conferencia magistral número 3 a las 11. Más adelante, a las 12:30, estará ocurriendo otra mesa de discusión que lleva por título Pertinencia de las redes universitarias de revistas. Y finalmente, a las 14 horas, daremos espacio a una mención de conclusiones y a la clausura de este evento. Entonces, pues bueno. Omar, perdón, aprovechando unos minutitos más y que hay partes de esta conversación que el tiempo luego nos limita mucho. A mí me gustaría también dejar sobre de la mesa la observación respecto de la digitalización de las revistas, ¿no? Y a propósito de los apoyos institucionales. Ante los recortes de presupuesto y que en definitiva todas las universidades sufren para hacer rendir sus recursos, ¿no? Y eso es parte de una discusión muchísimo más amplia respecto del papel que juegan las universidades en la sociedad y qué tanto cuestan, ¿no? Especialmente ahora que está en toda la discusión nacional, pues un cuestionamiento respecto justamente de lo que cuestan las universidades, y me parece una discusión equivocada porque no se está hablando de lo que valen las universidades, ¿no? Pero bueno, ante estas dificultades económicas es común que las instituciones digan, ok, pero no se va a imprimir, ¿no? Ok, que sea digital, ¿no? Y se ha encontrado como una vía a través de la cual se piensa que se está apoyando institucionalmente a las publicaciones o no se les está desdeñando, y que el costo de impresión se puede ahorrar, ¿no? Y yo creo que la opción digital sí es una buena opción. En definitiva, es una opción contemporánea, es una opción actual, es una opción en crecimiento. El consumo de lectura en medios digitales aumenta todo el tiempo. Sin embargo, me parece que el criterio del costo no es el único criterio para establecer la pertinencia de una publicación digital, ¿no? Especialmente cuando lo que se considera como publicación digital es la versión PDF de una publicación impresa que nunca se va a imprimir, ¿sí? Y entonces se dice, bueno, pues ya está la revista digital, y no. O sea, creo que el proceso lector en medios digitales sí aumenta, pero es distinto. Es distinto del proceso lector en una revista impresa y distribuida. También una idea equivocada de la digitalización de las publicaciones es que basta con hacerla y la gente la va a consumir, la va a leer, ¿no? Entonces, no, pues ya está ahí el PDF en la página institucional, pues que de ahí lo descarguen, ¿no? Y no es tan sencillo. Y la distribución de ejemplares impresos y la distribución de ejemplares digitales obedecen a lógicas bien distintas. Y me parece que las instituciones, en términos de ser honestos con el apoyo que están dando, tendrían que tener también parámetros para poder evaluar la eficacia y la pertinencia de las publicaciones digitales y su distribución, y de las publicaciones impresas y su distribución, ¿no?
Eso era todo.